by talking broken language. Step right down in this harpoon and tongue-tied words that aren't unspoken. That love we haven't done much. There's a lot. Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy es día miércoles 10 de febrero, así damos inicio a una nueva edición de GPS. Julieta, bienvenida, buenas noches. Yamit, muy buenas noches para usted, muy buenas noches para todos los que nos acompañan. Nos encanta darles la bienvenida a este espacio. Queremos que nos acompañen a través de las redes sociales. Nos encuentran como @GPS por CMI, en Twitter, en Instagram. Nuestra página en Facebook también está habilitada para ustedes. Algunos temas que recorrerá hoy nuestro GPS, un rinconcito en la capital de la República que nos huele a café, también la historia de un accidente trágico de un transbordador y la radio, esos sonidos de la radio que vienen hace cuánto tiempo y refrescan nuestra memoria en Colombia. Así iniciamos GPS. Buenas noches, Yamit, Julieta, Andrés. Bueno, historia con olor a café. Historia con olor a café y con una historia que viene de 1866 al 2015, un recorrido por la historia de los cafés en Bogotá, el impúdico brebaje, que está recogido en este maravilloso libro, alrededor de 300 páginas, 25 escritores, escritoras, que tienen todo el aroma del café, que tienen las fotografías, sí, que tienen las anécdotas, que tienen las historias de personajes también que estaban en esos templos laicos, Yamit, que son los que se llaman los cafés. ¿Me repite el título, por favor? El impúdico brebaje. El impúdico brebaje. ¿Usted qué se le viene a la mente si yo le digo el impúdico brebaje? Como una bebida prohibida, pero que es muy buena. Se habló que el café fue, por ejemplo, motor de la palabra y la tertulia. Claro, y precisamente el impúdico brebaje tiene que ver con la definición que en su momento un bebedor de chocolate, como era el historiador José María Vergara y Vergara, utilizó para referirse a ese brebaje que según él le sabía remedio, y como remedio era totalmente feo. Pero también él estaba muy aparte de toda esa novelería que implicaba, digamos, en los cafés, esos lugares a donde uno se reúne no con quien le toca, sino con quien quiere. Casi 200 años después de que los cafés hicieran su debut en la Inglaterra a finales de 1650, Bogotá tuvo sus primeros establecimientos dedicados a la bebida que llegara para hacerle competencia al chocolate. Los primeros que conocemos son del año 1866 en Bogotá, pero fueron como las golondrinas que no hicieron verano, porque después había piqueteaderos, había fondas, había sobre todo chicherías, pero el café propiamente dicho empieza a aparecer en más o menos 1910, cuando se abre el café inglés, sobre todo el café Windsor, que es del año 1912, y ahí empieza la tradición propiamente del café en Colombia. Los cafés en la historia de Bogotá hacen parte de su memoria urbana, y el impúdico brebaje, libro que rebobina los recuerdos y el testimonio de esos lugares, devela también las características de una ciudad que, como en blanco y negro, se asomaba al siglo XX. En un comienzo, los cafés eran una alternativa no alcohólica a las tabernas. Ahí se bebía básicamente café y se convirtieron de un momento a otro como en centros de pensamiento espontáneo. Eran como tertulias en las cuales se hablaba de absolutamente todo, y por eso desde un comienzo los cafés fueron vistos con sospecha por las autoridades, porque se consideraban como nidos de sedición. Toda la gente que estaba en los cafés eran potencialmente conspiradores contra el gobierno. El primer café con gran fama en Bogotá fue el Windsor, porque ahí los dueños, que eran los hermanos Nieto, que son los fundadores del colegio acá, el Gimnasio Moderno, lo habían pensado como un sitio de distinción, de nota, para ganaderos acaudalados. Y eso se les empezó a llenar de poetas, que no solo hablaban mal del sitio, sino que no les pagaban las cuentas. Si hay que hablar de los personajes insignes que habitaron estos templos laicos, aparece sin duda el poeta León de Grave. Como ciudadano fue un perpetuo descontento, y como poeta no hizo más que darle permanentemente expresión
a este descontento. En el automático mandaba el genio, y el genio, la figura, el señor del lugar era León de Greiff. Incluso tenía una mesa para él solo. A esa mesa solo se podían acercar personas de su confianza. Y los escritores jóvenes siempre estaban como en la periferia viendo a ver un momento en que pudieran dirigirle la palabra a León de Greiff. Esa muñeca que llora como cualquier poeta. Pero si los poetas por allí abundaban, las mujeres escaseaban. Para ellas, en los años 30 o 40, era una osadía pisar un café. Pero también la poeta Dora Castellanos, Maruja Vieira, Amalia Aguilar, también estuvo Esmeralda Arboleda, sí, que fue la mujer que, andando el tiempo, lograría que se instaurara el voto femenino en Colombia. Eran en general mujeres poco convencionales y muy de avanzada. El café, néctar de los dioses, ha de ser, para ser bueno, ardiente como tus ojos, negro como tus cabellos, tan puro como tu alma, tan dulce como tus besos. Escribía así el poeta español Francisco Villaspesa, odas poéticas para ese impúdico brebaje que encontró el lugar eterno donde reinar. A mí me gusta pensar que los cafés son la antítesis de las iglesias. O sea, a las iglesias hay que entrar con reverencia, o la antítesis también de los clubes. Es decir, es un lugar en que tú necesitas cumplir una serie de requisitos para entrar. El café es el lugar democrático por excelencia. Pini, los cafés aquí en Bogotá, al igual que en otras grandes ciudades del mundo, movieron grupos literarios, tertulias, movimientos políticos. Intelectuales también. Intelectuales. Digamos que los cafés se mueven al ritmo, digamos, como se han movido las ciudades, y Bogotá no fue la excepción. El grupo de los nuevos, por ejemplo, como se les llamó a ese grupo de poetas intelectuales, como decíamos, se reunía en el desaparecido Café Windsor. Pero después llegó el grupo de los piedracelistas, donde estuvo el maestro Carranza, que se reunía en la Victoria, y después llegó el grupo del Mito, donde estaba el poeta León de Greiff. Era, Gloria, para utilizar un término propio de la masonería, como logias, ¿no? Claro, donde se combinaba, digamos, el oficio de lo diurno con la vagancia de lo nocturno. Bueno, habló de los nuevos, el grupo de los nuevos. Este es el grupo de los nuevos, pero de los nuevos artistas. ¿Qué sonido, Andrés? Mire, uno que le quiero presentar y que viene desde Canadá. Él se llama Shawn Mendes. Ha sido una evolución interesante la de este artista, ¿sabe? Hoy es número 1 en Inglaterra, ya fue top 10 en los Estados Unidos, y eso pues es un privilegio que tiene pocos artistas. Ya desplazó a fenómenos como Justin Bieber o como Adele, de los primeros lugares en Europa, y todo arrancó pues con un muchacho que con su guitarra empezó a componer canciones y empezó pues a hacer una propuesta diferente en la música. Aquí está con esta canción que se llama Stitches, y como digo, empezó siendo un fenómeno juvenil inicialmente, como de cadenas como Disney, pero ahora es MTV y es VH1, y son las grandes cadenas las que muestran a este señor. Con este sonido hacemos un primer corte comercial aquí en GPS. Ya regresamos. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going